¿Cómo están ustedes? La verdad es que Valparaíso sigue teniendo una vocación internacional y recientemente se realizó una actividad enormemente importante, una reunión de la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios y de su Escuela Latinoamericana de Gobiernos Intermedios. Por lo tanto, para este canal y para mí es un gusto y un orgullo poder conversar con el presidente de esta organización que es de América Latina y el Caribe, el ingeniero don Paul Carrasco. ¿Cómo le va, ingeniero? Rodrigo, buenos días, un saludo a Valparaíso, a Viña. Sí. Realmente, primero, impresionado, ¿sí? Porque nos conocimos ayer. Nos reconocimos. Nos reconocimos, ese es el término. ¿Sí? Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí como presidente de la OLAGI. La OLAGI es una organización de gobiernos intermedios en el Ecuador. Yo soy ecuatoriano, se llaman prefecturas. En Perú, presidencias regionales. En Argentina, en Colombia, gobernaciones. Igual que en México o en Brasil. Y aquí intendencias, claro. Así que tenemos una estructura a nivel internacional de 100 gobiernos intermedios. Yo estoy 2 años, entrego ya mi mandato en Medellín, en el gobierno de la región de Antioquia. ¿Sí? Tenemos ahora en octubre la 6ª cumbre de gobernadores. Pero qué bueno que se acordara, ingeniero, que nos reconocimos, porque yo tuve la suerte de participar en algunos programas universitarios allá y usted fue alumno y para mí es un gusto verlo como presidente. Además, usted como gobernador de la provincia de Azuay, también esa parte tampoco la conocía. ¿Desde cuándo gobernador? Bueno, yo soy gobernador desde el año 2005, gané las elecciones en el 2004. Sí, me posicioné en el 2005, fui reelecto en el 2009 y tengo hasta el 2014. ¿Por qué coalición? Porque allá está tan fraccionado el tema político. Yo soy parte de un movimiento regional, ¿sí? Un movimiento que plantea el socialismo en democracia, se llama. ¿Sí? ¿Socialdemócrata? No, más bien socialistas, pero nada del siglo XXI, sino socialistas con una perspectiva de construir un modelo de equidad social, de democracia participativa. ¿Cuál es el socialismo sin democracia y cuál es el socialismo con democracia? Bueno, el socialismo sin democracia es el socialismo de Estado, el que básicamente lo que trata es de regular absolutamente todos los espacios, ¿sí? Y es un modelo centralista, poco participativo y totalitario. Ingeniero, sí. Y con todo respeto, no para meterme en problemas de su país, pero ¿no es eso lo que está pasando con el presidente Correa? Pero indudable, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con una perspectiva, pero que no es ni socialista, se habla de un capitalismo de Estado, pero en perspectiva es un problema de un gobierno que tiene un principio fundamentalmente controlador, ¿sí? Que va hacia el totalitarismo en términos de que populista, además recoge la votación popular, ¿no es cierto? Tiene una mayoría, ha ganado las elecciones, pero intenta el control absoluto de todos los poderes del Estado, tanto horizontal como verticalmente, incluso en el territorio. Por eso tengo mis diferencias, pese a que nosotros le apoyamos inicialmente. Ingeniero, es que es muy interesante lo que usted dice, porque en Chile hay algunas personas que están un poco por la ruptura del sistema, más que por el acuerdo, por la ruptura del sistema, por el anarquismo. Y dentro de eso algunos están pidiendo asamblea constituyente. ¿Esta asamblea constituyente no le restó valor al Parlamento en Ecuador? A ver, yo no sé en Chile, no puedo opinar de Chile pero si no me interesa saber el tema en el Ecuador. Indudablemente, es decir, yo sí creo que era importante y el Ecuador necesitaba una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente eliminó al Parlamento Nacional por un periodo, por un tiempo, básicamente de 12 meses, pero además reformó una constitución que promueve, ¿sí? La participación, la equidad, el desarrollo económico solidario y popular, un modelo de economía popular. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Es decir, es una constitución con unos principios importantes de carácter reglamentario, porque es, sí, una cosa muy grande de casi 600 artículos,
pero tiene un problema. Toda constitución, si los que la aplican, si los responsables de aplicarla no tienen la decisión política para aplicarla, ninguna constitución sirve. Y yo creo que el gobierno nacional del Ecuador perdió esa perspectiva. Sin embargo, creo que hay logros importantes en el marco jurídico que han cambiado el modelo, por lo menos en términos teóricos, ¿sí?, el modelo de desarrollo y la perspectiva de desarrollo en el país. Es decir, luego de este gobierno, no va a existir... Del gobierno de Correa. Del gobierno de Correa, no podrá haber otro gobierno que no invierta igual o más como lo ha hecho él en el tema social. El problema es ganar mayor eficiencia y efectividad, porque como controla todo, busca ejecutar su propuesta, todo desde el centro, duplicando esfuerzos. Y ubicándonos en su país, cortito, después volvemos a lo Laji, pero no quiero perder la oportunidad. Digamos, medios como este, sistemas como este canal, no pueden existir en Ecuador. Entiendo que hay una idea de cambio de la propiedad y del control de los medios de comunicación. Lo que se hizo inicialmente en la Constitución fue que el sistema financiero, quienes eran dueños, ¿sí?, o accionistas del sistema financiero, ¿no es cierto?, de los bancos en definitiva, no podían tener medios de comunicación, y eso se hizo en la Constitución, y hasta ahí correcto, porque había indudablemente una manipulación Okay. y un conflicto de intereses. Pero ¿sí? después. Pero luego se empezó a regular eso, el presidente pasó en cambio ya a controlar, y en la última consulta ganó, ¿sí?, ganó con un margen muy corto, pero ganó, pasa a controlar los medios de comunicación, en cambio que los medios de comunicación no puedan tener ningún otro tipo de actividad fuera del tema de comunicación, ni editores en el caso de los medios escritos. Y claro, allí hay un problema, porque además hay una actitud del gobernante. Yo creo que los gobernantes debemos ser tolerantes. ¿Y cómo se concilia eso con esta democracia participativa, con este socialismo democrático? Yo lo que creo es que, en definitiva, hay que generar participación ciudadana y generar procesos reales desde la sociedad. A ver, ¿qué gobernante se reúne en asambleas ciudadanas? ¿Qué gobernante construye con los, no sé si aquí se llaman los recintos, las juntas de vecinos? ¿Qué gobernante gobierna priorizando y armando planes directamente con la ciudadanía? Yo sé que es complicado, pero por lo menos yo creo en ese modelo que nosotros le llamamos democracia radical. Es decir, no solo el hecho de votar, no solo el hecho de que nos llamen a un plebiscito para consultarnos. Yo creo en un modelo permanente de gobierno con la gente, ¿sí? Y no solo con los políticos ni con los estamentos políticos. Pero es necesario un marco jurídico. Paul, el tema es que eso se confunde con el populismo. Cuando uno empieza a desarrollar una serie de ayudas y una serie se puede producir una perpetuidad, como el caso de Chávez. No, es que aquí hay dos cosas. Una cosa es el populismo clientelar, ¿no es cierto? Digamos, el populismo del regalo, ¿sí?, del despilfarro de los fondos públicos, y otro es un sistema participativo en donde la población pueda priorizar, ¿sí?, a través de planificación y presupuestos participativos, pueda determinar cuáles son sus demandas, ¿sí?, y de esas demandas priorizar cuáles en conjunto, de manera articulada entre el Estado central y el Estado local y los ciudadanos, se pueden ir consiguiendo en el marco de un plan a mediano y largo plazo. ¿Sí? Ese es un proceso totalmente distinto de construcción colectiva del desarrollo, y eso sí se puede hacer, es un proceso, pero indudablemente se necesita la decisión política para poder lograrlo. Nosotros lo hemos hecho en un territorio muy pequeño, ¿no es cierto? Pero creo que desde el Estado se debe construir ese modelo. Okay. Y un país en Latinoamérica que logre desarrollar ese tipo de democracia, ¿sí?, ese país va a cambiar el paradigma mundial de la democracia y sería Latinoamérica la sede de ese proceso. Ok, interesante postura. Vamos al tema de la OLAGI. ¿Qué es lo que es el Foro Mundial, Social Mundial y qué busca? A ver, nosotros somos parte de la Asamblea de la Organización Mundial de Regiones, ¿sí? La Organización Mundial de Regiones, o lo que llamamos ORU, o Organización de Regiones Unidas, lo que hace es fundamentalmente trabajar en la aglutinación de todos los gobiernos intermedios para intercambiar experiencias y saber cuáles son los elementos fundamentales que requiere un Estado para mejorar
la gobernanza, la gobernabilidad y los procesos, programas y proyectos que son parte de la política pública en las regiones, ¿sí? Normalmente cuando se habla de gobierno, se habla del Estado, ¿sí? Del Estado en su conjunto, del Estado-nación, pero no se habla del Estado, de los estados regionales. Entonces, este Foro Mundial busca del África, del Asia, de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, aglutinar cuáles son las experiencias. Y como Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios somos parte. Ok, ¿sí? ¿Cómo se financia esta OLAGI? Básicamente la OLAGI se financia con fondos de los gobiernos regionales, el aporte voluntario de las sedes y obviamente de organizaciones no gubernamentales o de las Naciones Unidas, es decir, dependiendo de los proyectos. La OLAGI en este momento es una red de 103 gobiernos regionales, ¿no? Gobiernos intermedios. Tenemos una dinámica distinta, es decir, somos descentralizados totalmente. Entonces, por ejemplo, esta es una organización, además fundada por don Luis Guastavino. ¿Sí? En el año 2004 en Valparaíso. En 2004 en Valparaíso, aquí empezó con la reunión de algunos gobernadores. Cuando él era intendente regional, efectivamente. Él era intendente, así es, ¿no? Esta organización se debe fundamentalmente a su prestancia y a su trabajo. Está formada por 103 gobiernos, cada uno, dependiendo de la iniciativa de los diferentes sectores, se movilizan. Por ejemplo, en la región centro, en Argentina, se ha conformado una unidad de universidades con los gobernadores, los 3 gobernadores de la región, ¿sí? Haciendo sede de Córdoba, y ellos tienen el proceso de liderar la Escuela de Gestión Pública de Gobiernos Intermedios, la Escolagi, en el sur. Tenemos una oficina en Uruguay porque también los intendentes allí tomaron la iniciativa, ¿sí? El Consejo de Intendentes, y están armando una estructura. Cuénteme este tema de la Escolagi, del tema de la Escolagi. ¿Qué es esta escuela? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? Ahora, Rodrigo, lo importante es para la ciudadanía, ¿sí? Lo importante es que vean que existe iniciativa de los gobiernos intermedios por entender cuál es nuestro rol en el desarrollo de la ciudadanía, en el desarrollo, en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, pero también en el Estado, y por presionar para que los estados centrales determinen y desarrollen procesos descentralizados, autonómicos, que permitan que los gobiernos intermedios tengamos mayor posibilidad de regulación. Antes de entrar en el colegio, dejémoslo, porque hay una cosa que hay flotando. ¿No hay un poco claro, es interesante, pero no hay el peligro, una cierta petulancia intelectual o el peligro, por así decirlo, que estas organizaciones intermedias entren a cortar o a competir con o un poco a enredar estos gobiernos nacionales por estos gobiernos intermedios asociados? Porque esta cosa de llamarse ORU, existiendo la ONU, digamos, se ve un poquito pretencioso. Pero ojo, que la ORU, ¿sí?, es un nombre pedido por la ONU. Es decir, somos parte y hemos pedido ser parte de la Asamblea Nacional, o sea, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se lo pregunto al revés. Es decir, se lo pregunto al revés, así claramente. Esto significa de que aquí ustedes también hay un elemento de participación, está el concepto que ustedes además con el uso de las redes sociales, ustedes de una u otra manera pueden ir penetrando o trabajando o haciendo que la gente participe, pero hay un tema de responsabilidad. En Inglaterra el tema de las redes sociales ha significado de que el gobierno, por ejemplo, inglés, piensa hasta intervenir en estas redes. ¿Cómo se toma la responsabilidad de esta cosa tan importante que tiene usted en la mano? A ver, nosotros sabemos exactamente que no podemos generar estados independientes ni separatistas al interior de los estados-nación. Lo que pretendemos es fortalecer procesos de desarrollo desde abajo hacia arriba. Es decir, lo único que pedimos es que los gobiernos, los estados-nación, para no entorpecer el proceso, ¿sí?, los estados-nación entiendan, y los gobiernos de las naciones entiendan que el desarrollo tiene que venir desde abajo y la construcción de política pública desde abajo, y que para eso es necesario alguien en la mitad que articule esa construcción, es decir, que recoja el criterio de los ciudadanos, genere espacios de participación ciudadana, construya política pública de abajo, lleve hacia arriba, se elaboren programas y proyectos y regrese con recursos hacia abajo. Esa es la idea, y para eso hay que generar procesos de descentralización, marcos jurídicos distintos, construcción de metodologías técnicas, herramientas participativas, es decir... Y ahí se inserta la OLAGI. Y ahí se inserta la OLAGI. En el intercambio de esas herramientas, ¿no es cierto?, manejamos con responsabilidad. O sea, la responsabilidad está en respetar
la OLAJI respeta fundamentalmente la historia de cada nación. Lo único que planteamos es este enfoque, es decir, qué rol en cada nación juegan los gobiernos intermedios o los gobiernos regionales. Ok, ahora vamos a la OLAJI. La OLAJI, ¿qué es lo que está dando en este momento como herramienta, como dice usted, como cursos, como instrumento a nivel de las tres lugares donde está funcionando? A ver, lo que hemos hecho básicamente en el sur, como decía, tenemos en Uruguay, Paraguay, bueno, Chile, estamos en Argentina, ¿no es cierto?, con la conformación de lo que se llama la Escolaji. En el norte, en Sudamérica, estamos básicamente al norte de Sudamérica, Ecuador, Colombia, hemos estado también en Venezuela y Brasil. Porque Escolaji es una escuela de gobierno. Sí, a ver, si nosotros hablamos de construir herramientas y de intercambio de experiencias, ¿a través de qué lo íbamos a hacer como OLAJI? ¿Sí? Y entonces elaboramos, ¿sí?, una escuela de gestión pública, en donde lo que hacemos es invitar a técnicos de los gobiernos, a gestores públicos, ¿sí?, técnicos, expertos de los gobiernos intermedios, de los gobiernos locales, de los municipios, etcétera, que cuenten experiencias, que trasladen experiencias a otros técnicos, de intercambiar conocimientos, metodologías y experiencias locales de desarrollo. ¿Fundamentalmente en qué? Por ejemplo, economía popular, economía solidaria, producción, ¿no es cierto?, sistemas de producción alternativos, asociatividad, comercio, otros elementos en lo que significa conocimiento en metodologías para enfrentar el cambio climático, ¿no es cierto?, la lucha contra el cambio climático. Pero ustedes, por ejemplo, tienen acciones de capacitación o de formación, titulación, se entrega algún tipo de certificación. Un certificado, tenemos un aval con universidades, en el caso de la Escuela para el Norte, está con el aval de las universidades, la Universidad de Cuenca, de la ciudad de la que yo estoy, con la Flaxo y con las Naciones Unidas. Y en el caso de acá estamos con el aval de varias universidades de la región centro de Argentina, es decir, entre esas la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, existe un proceso. La Universidad de aquí de Chile también, de la Playa Ancha, sí, que nos está dando el aval para este seminario. Entonces, ¿por qué hacemos seminarios inicialmente? Porque no tenemos todavía la estructura como para montar una escuela permanente, ¿no es cierto?, de gestión y con sedes permanentes. La idea es poder tener un proceso más bien de fortalecimiento en base a seminarios, a educación corta, por el momento, de acuerdo a los requerimientos de los gobiernos. ¿Y ustedes aspiran, no debe quedar pocos minutos para terminar, ingeniero, ustedes aspiran a una especie de certificación, a un título, a entregar títulos que puedan validar la preparación de personas para poder trabajar en la administración regional? Por supuesto. Mire, lo que pasa es que normalmente en los gobiernos, tanto en los gobiernos nacionales, intermedios, en los municipios, etcétera, normalmente lo que usted tiene son gente preparada para, por ejemplo, ingenieros civiles, abogados, ¿no es cierto?, para el manejo de leyes, pero no tiene gente preparada para la administración pública, que debe manejar procesos integrales, es decir, tener una visión de gestor público que implica tener un concepto de desarrollo, un modelo que desarrollo busca para una población, que implica un concepto político, conocer herramientas metodológicas y técnicas que permitan en la parte de ingeniería civil, infraestructura, en la parte social, poder implementar ese modelo con la participación, con la construcción colectiva e incluso saber administrar herramientas tecnológicas y manejar herramientas tecnológicas que permitan la aplicación de los conocimientos. Es así que, por lo tanto, es necesario preparar gente para gobernar. Incluso los políticos, ojo, los políticos muchas veces, por lo menos no hablo de Chile, pero hablo de mi país, puedo decir que los políticos muchas veces no somos preparados. En la mayoría de casos no nos preparamos para políticos ni para administradores. Sí. Mire, estamos terminando y yo me voy a permitir una licencia de decir un chiste que anda corriendo en la red a propósito de esta cosa de los temas de educación, de que hay una disociación entre las demandas ciudadanas y la gente. ¿Conoce usted el chiste de la tortuga en el palo? No. En una plaza había arriba de un palo una tortuga y una persona se queda mirando y hay un viejito al lado y el viejito le dice, ¿le llama la atención la tortuga en el palo? Sí, yo creo que le llama la atención igual que a mí, porque está arriba
apenas se equilibra, pero necesita que alguien la subió allí arriba, alguien la apoyó para estar arriba, alguien la puso arriba. Eso es lo que está pasando con los políticos. Claro, normalmente... Eso pasa en toda sí, América Latina. Sí, sí, en toda América Latina. La tortuga en un palo. ¿Por qué? Porque terminamos justo eso, porque terminamos como la tortuga en el palo, ¿no es cierto?, aislados de la base, porque no existe un método de gobierno con la gente. Ese es el tema. A ver, ciudadanos, ¿cómo hacer que un presidente, un ministro, se reúna permanentemente con ciudadanos, ¿sí?, discuta las políticas, no con organizaciones exclusivamente, ojo, sino con la ciudadanía, con la gente que vive en el barrio, con la gente que vive en la calle, que camina diariamente en la calle, que usa el bus? Pero es complejo. Difícil. Es complejo, pero de partida, especialmente en una pirámide que se gobierna la estructura de esta manera. Entonces, hay que cambiar la dinámica para que desde allí rinda cuentas también y tenga sistemas permanentes de relación. ¿Por qué? Porque solo así un gobernante puede llegar a cambiar el esquema de desarrollo de un país. Okay. ¿Por qué? Porque entiende, mire, normalmente el poder emborracha, uno. Dos, se aísla por la cantidad de actividades que uno tiene, ¿no es cierto?, y pierde el contacto y cree que lo que está haciendo es lo correcto, pero la ciudadanía, si usted conversa, le puede volver a ubicar. Ok, ingeniero Paul, yo me voy a permitir que como usted fue alumno mío y yo profesor o de la universidad, le dimos un curso, bueno, ¿y usted como el padre Gatica predica y no practica? ¿O esto que hace usted como gobernador puede tratar de hacerlo? Cuesta. Nosotros intentamos aplicar lo que decimos, intentamos aplicarlo pues definitivamente en la administración. Por eso tenemos todo un modelo. Justo hoy estuve con algunos técnicos de aquí de Valparaíso, contándoles cuál es la metodología participativa y de diálogo que tenemos. Tenemos las asambleas de las unidades mínimas de administración, que son las parroquias, ¿sí? Tenemos las asambleas ciudadanas, donde se coordina y articula las políticas, y tenemos el Parlamento Ciudadano. Ojo, que es una estructura paralela al marco jurídico existente. Ok, muchas gracias, presidente de OLAGE, ingeniero Paul Carrasco, un gusto de tenerlo aquí en este canal y en este país, y espero que su estadía sea y haya sido provechosa y que su organización siga avanzando. Muchísimas gracias. Un saludo y un buen día. Gracias, Rodrigo. Bueno, ya usted, esto es una entrevista a fondo distinta, pero usted tiene que entender, aquí hay que saber y conocer lo que representan organizaciones distintas y nuevas que tienen que ver con la participación intermedia, en este caso con los gobiernos regionales de América Latina y el Caribe. Que estén ustedes muy bien.